presentar noticias económicas es importantísimo para el país y que el pueblo salvadoreño se dé cuenta de que El Salvador está por el rumbo correcto. El crecimiento económico proyectado para el Producto Interno Bruto de este año es del 9%, tal como lo estimó el Banco Central de Reserva a mediados de agosto con su última actualización. Y ayer el Fondo Monetario Internacional, en sus reuniones de otoño, que previamente había tenido la reunión de primavera, que había dicho que El Salvador iba a crecer un 4.2% con la poca información que tenía a febrero, ayer publicó su nuevo panorama económico mundial. Es un reporte que compartió a través de su página oficial del Fondo Monetario Internacional y ratificó y respaldó la cifra proyectada del Banco Central de Reserva en el crecimiento económico para El Salvador, de un 9% para este año. Sí, veamos el contexto, Moisés. El año pasado fue un año completamente atípico, tal como lo dijo la CEPAL. La CEPAL dijo que el mundo había sufrido una crisis no vista en 120 años. Eso lo dijo la CEPAL y obviamente Kristalina Georgieva, que es la directora del Fondo Monetario Internacional, también dijo que para crisis nunca antes vistas se necesitaban medidas nunca antes vistas. El año pasado hubo una contracción general de cerca del 6% en el mundo. Toda la economía mundial cayó, tuvo una contracción del 6%. Obviamente, El Salvador no fue la excepción. Las mejores economías, las economías más avanzadas también tuvieron contracciones. El Salvador, a pesar de esa contracción que tuvo el año pasado, este año tenemos muy buenos resultados. Podemos confirmar que las medidas y las estrategias que tomó el presidente para la contención de la pandemia, con la cual la Organización Mundial de la Salud nos colocó a nosotros como los pioneros o los mejores en el manejo de la pandemia, y ahora en el proceso de vacunación que es muy sólido, del cual somos líderes en la región, llevamos la mayor parte de la población vacunada, y eso es lo que te quería también comentar. Decía ayer la jefe de economistas y también directora del Departamento de Investigación del Fondo Monetario Internacional, destacaba dos puntos importantes ayer en la conferencia de las reuniones de otoño, donde se publicó el informe del panorama económico mundial. Destacó dos puntos importantes a los cuales los países tienen que enfocarse para recuperarse más pronto de la crisis económica provocada por la crisis sanitaria por COVID-19. Ella decía dos puntos fundamentales. Uno, que las políticas públicas deben de ir enfocadas a vacunar a su población, a salvarle la vida a la población, porque obviamente eso da una masa laboral sana e inmunizada que puede hacerle frente a todas las actividades económicas. Sí, que permite mantener la exactamente, perfectamente, para recuperar la economía. La salud de la población, estamos perdidos. Exacto, estamos perdidos. Un país que no valore la vacunación está perdido. Y lo otro que son proyectos de largo plazo. Casualmente tú puedes ver el Hospital El Salvador, el centro de vacunación, y por mencionarlo también, la remodelación del Hospital Rosales, algo que beneficia al pueblo salvadoreño, que le da una mejor calidad de vida y que garantiza que en el largo plazo la salud de la población va a tener un mejor desempeño. Eso es lo que comentaba ayer la economista jefe y directora del Departamento de Investigaciones del Fondo Monetario Internacional, algo muy importante. Otro detalle también bien importante es que ella mencionaba que los países deberían enfocarse en al menos contar con el 40% de su población vacunada al final de este año. Y el próximo año deberían de los países enfocarse en tener el 70% de su población. Hay países, voy a mencionar, que solo llevan el 5%. Casualmente El Salvador, Moisés, líder en la región de vacunación, tiene el 70%, casi el 70% de su población vacunada. ¿Qué es lo que se esperaría para el próximo año? ¿Qué es lo que el Fondo Monetario Internacional recomienda a sus países miembros tener vacunados para el próximo año? Si tú te das cuenta, Moisés, las medidas y las estrategias tomadas por el presidente se anticiparon a esas recomendaciones del Fondo Monetario Internacional. Y no puedes poner en duda la capacidad técnica y profesional del Fondo Monetario Internacional. Es un organismo internacional
que garantiza que parte de sus fundamentos y sus garantías es garantizar la estabilidad financiera y económica de los países del mundo. Son 190 miembros los que tiene el Fondo Monetario Internacional. Fue fundado hace más de 80 años. Nadie pone en tela de juicio la capacidad técnica y profesional del Fondo Monetario Internacional. Sería como taparse los ojos, sería decir como que el BID no existe, el Banco Mundial no existe o la CEPAL tampoco no existe. Y otro dato importante es de que brinda financiamientos a muy bajo costo para todos los países miembros, que pueden llegar incluso a los países con menores ingresos. El Fondo Monetario Internacional les puede prestar hasta $1 billón con tasa cero de interés y con periodos de gracia también bastante holgados. Eso es parte de los beneficios de ser miembros del Fondo Monetario Internacional, del cual el país también goza de una muy buena reputación ante el Fondo Monetario, y además también somos nosotros, el Banco Central de Reserva, los gobernadores de El Salvador para el Fondo Monetario Internacional. Muy bien. Yo creo que compararnos está bien y te voy a explicar por qué. El año pasado Panamá registró una caída en su Producto Interno Bruto de 17.9%. Este año, Panamá es el que mayor crecimiento ha tenido, es del 12% que va a registrar, y que eso lo confirmó también el fondo. Pero Panamá, no recupera su nivel de producción de su Producto Interno Bruto en este año. Algo que tal como dijo el economista en jefe del Fondo Monetario Internacional, pocos países van a tener una recuperación de su nivel de producción de su Producto Interno Bruto en este año. El Salvador, a diferencia de Panamá, no tuvo esa caída tan grande y recupera su nivel de producción en este año. La economista en jefe mencionó ayer también en el Fondo Monetario Internacional, en las reuniones de otoño, que ellos esperan que todos los países puedan alcanzar su nivel de producción el próximo año, prepandemia. Es decir, que todos los bienes y servicios que se estaban produciendo en el 2019 recuperen ese nivel de producción el próximo año. Y por eso dicen, enfóquense en la vacunación, porque eso les va a dar la recuperación económica que todos andan buscando en este momento. Todos los países andan buscando recuperar su economía, estimulándola, pero no se han fijado que lo que el fondo ha dicho es que vacunen a su población y que inviertan en proyectos de infraestructura de largo plazo. Eso es lo que el fondo dijo ayer y esperan que lo hagan el próximo año, y las economías menos desarrolladas esperan que lo hagan hasta el 2023. El Salvador es de los pocos, y podemos sentirnos halagados y privilegiados de que El Salvador es de los pocos países que va a recuperar su nivel de producción de Producto Interno Bruto en este año. En este año es importantísimo y es algo que sorprendente, porque el modelo de gestión del gobierno del presidente Nayib Bukele le está dando los resultados esperados. Nos garantiza y que nos da la señal de que las medidas tomadas y las estrategias de políticas públicas tomadas por el presidente antes de la pandemia, al inicio de la pandemia parecía que se estaban tomando las medidas bastante extremas, pero esas son las medidas necesarias para poder tener esta recuperación económica que está fundamentada aún en el crecimiento de los empleos. Pero volvamos al crecimiento de la región. Como te dije, en las reuniones de primavera, el fondo había pronosticado que tendríamos una recuperación económica o un crecimiento de 4.2%. Sorprendentemente, el Fondo Monetario Internacional cambió su proyección y aumentó a 4.8, mejoró a 4.8 su proyección de crecimiento, llegando al 9%. De los pocos países en la región que hemos conseguido esa mejora tan significativa. Un 4.8 sobre un 4.2, eso es obviamente una recuperación del 100%, incluso más. Caímos. Al igual que todo el mundo. Al igual que todo el mundo. Así es. ¿Caímos cuánto? 7.9. 7.9. Sí, hubo una contracción de 7.9, sin embargo pudo ser peor. Okay. Si no se hubieran tomado las medidas que tomó el presidente para el buen manejo de la pandemia, te aseguro que hubiéramos estado peor que Panamá,
que Panamá cayó 17.9%. Había algunas estimaciones que iban a ser 2 dígitos. Exactamente, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional decía al principio 12%. Y todas las medidas que el presidente tomó fueron las acertadas. ¿Y qué lo confirma? La recuperación económica que estamos viviendo en este año. Okay. Algo sin precedentes. Okay, no, esa postura no es aplicable en economía. No hay un rebote. No hay, exactamente, te voy a explicar por qué. No se puede aplicar esa acumulación, porque el Producto Interno Bruto no es acumulativo, es por flujos, es anual. ¿Ya? Un año automáticamente no tiene nada que ver, no es acumulativo con el año anterior. ¿Ya? Okay. O sea, son por flujos, son flujos anuales los que se miden en el Producto Interno Bruto del país. O sea, el producto. Exactamente, tal cual como lo hizo todas las economías, todas las naciones, incluso hasta Estados Unidos tuvo una contracción bastante fuerte, y no digamos en la región. Nosotros no caímos tanto como Honduras, ni tampoco caímos tanto como Panamá. Panamá un 17.9 y no alcanza su nivel de producción en este año. Tú puedes notar la efectividad de todas las estrategias que se han implementado para poder tener El Salvador en este crecimiento económico que tenemos en este momento. Nosotros estamos viendo los indicadores económicos y vamos a ser bien honestos al decir acá que el Banco Central de Reserva es la institución técnica que por ley es la que realiza las estimaciones y las cifras económicas. Todas las variables nosotros las registramos con un equipo de profesionales altamente capacitados. En El Salvador no hay otra institución que tenga más información económica que no sea el Banco Central de Reserva. Todos los indicadores económicos, y te voy a poner un ejemplo, la recuperación de los empleos. Los empleos, si nosotros los comparamos de acuerdo al Seguro Social, de acuerdo a lo que publica la página del Seguro Social, los empleos se han recuperado y se han superado aún en 3.667 empleos más que los que teníamos en febrero de 2020, justo previo a la pandemia. Exactamente. Es decir, hemos recuperado los empleos que teníamos antes de pandemia y se han superado. Y no solo los empleos, Moisés, y eso sí lo vemos a nivel formal. Veámoslo a nivel informal, también se han recuperado más pronto. Ahora, vámonos al término de empleos, pero con un mejor salario. De acuerdo a la página oficial del Seguro Social, los empleos en promedio han crecido en sus salarios un 8.5%. En promedio, el salario de El Salvador es de $569, los empleos formales. Entre los que más destacan, y es particularmente diferente, y es muy, muy impresionante, de que comercio, restaurantes y hoteles es el que más ha tenido crecimiento en sus salarios, en su pago de salarios. El sector financiero y comunicaciones también ha tenido un repunte bastante importante en el crecimiento de los salarios. Eso quería preguntar. El sector construcción es importantísimo y te voy a decir por qué. El sector construcción es el que jala toda la cadena de suministros, es el que activa toda la cadena de suministros y es el que también arrastra a las demás actividades económicas. Veamos el IVAE, el índice de volumen de la actividad económica, que es un indicador de corto plazo, que nos dice cuáles son las actividades, de las 9 actividades que componen el IVAE, cuáles son las actividades que están impulsando el crecimiento económico del país. En el término de las actividades tenemos las actividades profesionales y de servicios de apoyo con un crecimiento de un 31%, las actividades financieras con un 19.3% de crecimiento, el comercio, restaurantes, hoteles y transportes con un 18.5%, la construcción, la que tú mencionabas, una actividad una actividad productiva sumamente importante con 15.3%, y las actividades industriales, que ahí viene toda la parte de las exportaciones, que en su gran mayoría son de tipo industrial, con un crecimiento de un 12.9%. Las exportaciones tenemos crecimientos también bastante importantes, históricos, recuperando los niveles también prepandemia, que ese es otro indicador que nos muestra que el país está por la vía correcta y por el rumbo correcto de la recuperación y que se espera mucho más. Si nosotros lo comparamos con el 2019,
notamos que ya se recuperaron al 100% las actividades económicas. Es decir, que tenemos de verdad una recuperación económica y la que estamos viviendo en el país y que vamos a recuperar el nivel de producción, algo que pocos países van a hacer en el mundo. Podemos nosotros sentirnos orgullosos que tenemos un gobierno que tomó las mejores decisiones y las políticas públicas acertadas y que este momento el Fondo Monetario Internacional le está dando la razón. Exactamente. Sí, podemos mencionar por ejemplos. El sector comercio es el que más ha tenido crecimiento y comparémoslo con el año pasado. El año pasado el sector comercio restaurantes y hoteles fueron los más afectados. Y es que la creatividad de los comerciantes, como lo diremos, los informales, es tanta que ahora las ventas en línea son importantísimas dentro del consumo de los salvadoreños. Ahora, Moisés, tú no necesitas salir de tu casa para adquirir cualquier producto. Casualmente yo pasaba la semana pasada por un lugar y veía un microbús muy bonito, adornado, que decía que tú puedes hacerte tatuajes a domicilio. Tatuajes. Es increíble cómo la creatividad del comerciante salvadoreño ha llegado a modernizarse y actualizarse a la nueva realidad. Hoy tú puedes pedir cualquier cosa y te la llevan a tu casa y no necesitas salir de tu casa. Tú puedes hacerlo a través de las aplicaciones móviles. Ahí existen bastantes también ventanas digitales que te ofrecen infinidad de productos y eso contribuye, obviamente contribuye al comercio, a la recuperación económica y también al consumo, estimula el consumo. Que se consuman productos y bienes en El Salvador no es malo, es muy bueno para la economía, porque eso obviamente hace que se mueva la economía y que sea el resultado de este crecimiento de un 9% que el Fondo Monetario Internacional respaldó. Ayer las cifras que el Banco Central de Reserva había estimado a agosto de este año. Sí. Hoy, agosto. Sí, agosto. Octubre. Todavía no tenemos la información más actualizada del Seguro Social. Cuando la tengamos, obviamente la vamos a actualizar porque el Seguro Social es lo que publicó, es la información más reciente. Pero, ¿a qué se debe esto, Moisés? Y te voy a mencionar algunos puntos. Primero, a que el gobierno del presidente Nayib Bukele, el año pasado, en octubre, lanzó un fideicomiso de $600 millones destinados específicamente a la recuperación y a no permitir que las empresas cerraran, a brindarles un alivio económico a las empresas. El fideicomiso todos lo conocen y las bondades del fideicomiso no las voy a mencionar porque no me alcanzarían el tiempo acá en televisión. Firempresa, administrado por Bandesal, brindó un alivio de $600 millones a las micro, a las pequeñas empresas y aún a los sectores informales. Eso garantizó que no se perdieran los empleos que se estimaban que se iban a perder. El cierre de las empresas lo garantizó, obviamente dándoles un alivio económico y ahora en este año se incluyeron más actividades económicas para beneficios de Firempresa y pongamos el último. El último beneficio de Firempresa fue subsidiar el aumento al salario mínimo para las micro y para las pequeñas empresas. Esas son parte de las estrategias que el gobierno del presidente Nayib Bukele está implementando para obtener este 9%. Cualquiera pensará que esto es al azar. No, esto es el resultado de buenas medidas y políticas públicas implementadas por el gobierno para poder tener un crecimiento económico y recuperar el nivel de producción que teníamos nosotros antes de que nos sucediera la pandemia, una pandemia que arrodilló a todas las economías del mundo. De hecho, el año pasado 6.0 fue el decrecimiento o la contracción en todo el mundo. Así es. Vamos a contextualizar tu pregunta. Es bien fácil. El año pasado, el Banco Central de Reserva estimó que este año íbamos a crecer en un 3.9%. Hasta me llamaron a la Asamblea Legislativa porque no creían que íbamos a crecer un 3.9%. Porque era lo que estaba contenido dentro del presupuesto general de la Nación. Entonces, exactamente, y me llamaron y cuestionaron mucho ese 3.9%. Incluso cuestionaron cuando el Fondo Monetario Internacional estimó que nosotros íbamos a tener un crecimiento de un 4.2%. Fue muy cuestionada esa cifra, obviamente a los opositores les encanta oponerse a todo, pues no les gusta que el país tenga un crecimiento económico y obviamente no es lo que el salvadoreño quiere para el país. Ahora, cuando tú ves la actualización de este año,
que es del 9%, tú puedes notar que todas las estrategias y medidas que pueda implementar el gobierno para cambiar el rumbo económico de un país dan resultado. Si nosotros estimamos para el próximo año que la economía crecerá alrededor del 3%, eso es un escenario base, un escenario obviamente de que... partida. Exactamente, de partida, como tú le dices. Y obviamente faltarán las estrategias que, como hemos visto, han sido sorprendentes y han sorprendido hasta el Fondo Monetario Internacional, que nos ha ratificado la proyección del 9%. Voy a ser franco, el Seguro Social mide todos los empleos formales, claro, pero los que más han tenido incremento son los de comercio, son los de hoteles y son los restaurantes. Entonces, obviamente no es esa temática. Nosotros hemos visto recuperación. Tú te podrás decir, ¿y las empresas exportadoras cómo están? Muy bien, hemos crecido alrededor del 12% en empresas nuevas que se están dedicando a exportar, que sus productos son comerciados, son abastecidos en el mercado local, pero también abastecen el mercado internacional. Este año hemos tenido cerca de 200 empresas que se han dedicado también, nuevas empresas que se han dedicado a exportar. Tú podrás decir, ¿y esto a qué se debe? Pues claro, el gobierno de El Salvador está facilitando todos los trámites para que las empresas exportadoras, para que el comercio exterior se dinamice. Te voy a mencionar un ejemplo, y eso lo tenemos en el Banco Central de Reserva, a través del CIEX, el Centro de Importaciones y Exportaciones. Trámites que antes eran presenciales, que a las empresas privadas les tocaba andar de ministerio en ministerio sacando trámites, hoy se hacen de manera digital, 24/7, 365 días del año, y pasamos de 30 días a media hora, o lo máximo puede ser hasta una hora. Eso es importante porque te dinamiza otra cosa, la inversión privada. La inversión privada solo en este año, y de acuerdo a la Secretaría de Comercio e Inversión, que este es otro tema muy importante que vamos a hablar de él, registra que la gran empresa tiene en ejecución más de 200 proyectos con una inversión de 2.400 millones de dólares solo en este año en el sector eléctrico. Comunicaciones es otro rubro que está bastante dinamizado, construcción y comercio. ¿Y a qué se debe, Moisés, este crecimiento de la inversión privada? Obviamente, este es el único gobierno que implementó una Secretaría de Comercio e Inversiones, que es una secretaría que le da asistencia y apoyo a todos los inversionistas que vienen a querer invertir en el país. Pero ¿qué garantiza que se invierte en el país? No solamente una Secretaría de Comercio e Inversión que los apoya desde el principio, sino que los inversionistas buscan 4 cosas particulares. Primero, seguridad pública. Todos somos testigos del buen manejo de la seguridad pública, que antes, en el gobierno anterior, habían cerca de 25 asesinatos diarios. Eso se redujo drásticamente por el Plan Control Territorial. La efectividad del Plan Control Territorial te da a ti la seguridad pública para poder invertir, para que tú estés seguro de que tu inversión no la vas a perder. Y eso es lo que buscan los inversionistas. Lo otro, que es bastante importante, desburocratización. Aquí nosotros tenemos el sistema de agilizar trámites, no burocratizarlo. La agilización de trámites es importantísima para el comercio, para que las empresas puedan venir a invertir. Otro dato, población vacunada e inmunizada ante el COVID. Ese es otro dato fundamental. Y el último dato, que es también bastante importante, es que un crecimiento económico favorable. ¿Qué pasaría si tú tenés estas 3, pero si tu crecimiento económico del país está en negativo? No tenés un clima de inversión. De hecho, la inversión extranjera directa ha crecido en el país, y lo más importante, y lo que nunca se había visto en este país, es que las empresas extranjeras, en vez de llevarse sus ganancias, lo están reinvirtiendo. Hay cerca de 330 millones de dólares de utilidades por inversión en extranjera directa que las empresas han decidido invertirlas en el país. ¿Eso qué te dice, Moisés? Que obviamente el país está por el rumbo correcto, que la empresa privada está trabajando de la mano
con el gobierno porque ve un gobierno que no tiene intereses, un conflicto de intereses con ellos, que lo que quiere es que vengan a El Salvador, que tengan un lugar propicio para hacer sus inversiones. ¿Y esto en qué beneficia a la población, Moisés? Fácilmente. Esto trae más empleos. Al tener más empleos, las familias salvadoreñas van a tener más ingresos para poder adquirir una calidad de vida diferente, para poder tener productos que ahorita no tienen acceso. Y eso obviamente se llama desarrollo para un país. Tener más dinero en las familias también se traduce en consumo, y el consumo también es parte importantísima del Producto Interno Bruto del país, y esto es lo que estamos viendo nosotros en estos momentos. Este 9% es respaldado precisamente por todo lo que te he mencionado, por todas las estrategias que te he mencionado, que fueron tomadas por el presidente Nayib Bukele y que ratifican, y que ayer el Fondo Monetario Internacional nos dio el aval. Muy bien, vamos. No es más que el presupuesto general de la Nación. Creo que son 6.000 millones. Son regularmente, el año pasado casi fueron 6.000 millones, fueron 5.900 millones de dólares. Este año se prevé que tenga un incremento y que llegue a 6.700, 6.800 millones de dólares. Vamos a contextualizar tu pregunta. El año pasado fue un año totalmente atípico, donde los organismos internacionales pronosticaban que las remesas en los países iban a llegar hasta los 2 dígitos. Para El Salvador se pronosticaba que las remesas se contrajeran, o sea, que tuvieran una negativa del 20%. El salvadoreño en el exterior es solidario con la familia salvadoreña que vive en el país. Es así que el año pasado, en lugar de tener una contracción en las remesas, tuvimos un incremento. Pero este año esperábamos nosotros que los hermanos también tuvieran una desaceleración en sus remesas, pero fue al contrario. Estamos nuevamente batiendo cifras récord en remesas. Voy a mencionar el dato: a mes de agosto nosotros acumulamos 4.901 millones de remesas recibidas en El Salvador. Si lo comparamos con el año pasado, hemos tenido un incremento de 35%, Moisés. Y tú dirás, pero el año pasado fue un año totalmente atípico, pero comparémoslo con el 2019, pues el crecimiento es similar, un 32%. Es decir, ¿qué te dice esto, Moisés? Primero, que los salvadoreños en el extranjero es una mano de obra sumamente valorada, cotizada y que es bien aceptada por las economías extranjeras. El salvadoreño se caracteriza por ser una persona que no se desanima al trabajo, que el trabajo no lo pone en mal estado, no le hace mala cara al trabajo, como lo dicen aquí en El Salvador. No le hace mala cara al trabajo, a todo le pone buena actitud. A nada se la chica. Exactamente. Y eso es importantísimo, y eso es valorado no solamente en Estados Unidos, que es donde residen más de 3 millones de salvadoreños, sino también por los salvadoreños que viven en el resto del mundo, que también envían remesas familiares al país. Pero vemos algo muy importante también en el tema de remesas. Históricamente las remesas se han ocupado para el consumo, y no digo que eso está malo, eso está perfecto también, porque el consumo, como ya lo hablamos, es parte importante del crecimiento en el Producto Interno Bruto del país. El consumo dinamiza los sectores económicos también, porque obviamente eso requiere un mayor gasto, y las familias también pueden hacer también una calidad de vida diferente con una ayuda de las remesas. Pero hemos visto que también en estos últimos años, en estos 2 años, también se están invirtiendo remesas en proyectos pequeños de inversión, que nos agrada mucho decir que ya no todas las remesas son para consumo, son para gastar, sino que ahora los salvadoreños en los Estados Unidos, viendo las condiciones que tiene el gobierno actual, El Salvador, confían en invertir en el país. Ya no solo invierten allá, sino que también invierten acá. Y eso es algo que hay que destacar, que el salvadoreño en el exterior está confiando también en el gobierno y en cómo está el país para poder invertir. ¿Tiene forma de medir qué porcentaje de remesas? Sí, cerca del 3% se están yendo, exactamente, así es. Okay. De ese 3% de 6.800 millones, Moisés, es bastante alto. Eso es buenísimo para la economía, pues, porque si tú dices que el consumo es parte del Producto Interno Bruto, es cierto. Si tú dices también que la inversión privada, que en este caso serían inversiones de proyectos,
es parte del Producto Interno Bruto, claro. ¿Y tú dónde lo ves? En el 9% de crecimiento. Ahora, presidente. Se estima que El Salvador llegue a un 87% de su deuda en el Producto Interno Bruto. Hay otro detalle. Si tú te fijas, el nivel de deuda es con base al Producto Interno Bruto, a todos los bienes y servicios que el país produce. ¿Qué pasaría, Moisés, si nosotros incrementáramos más el Producto Interno Bruto del país? Obviamente el índice de deuda baja. ¿Por qué? Porque obviamente estás produciendo más y tu nivel de producción es más alto. Y si lo comparamos con los demás países, no recuperan su nivel de producción de este año. Otro dato importante, ¿en qué se ha invertido el endeudamiento del país? Tal como lo dijo la jefa economista y directora de investigación del Fondo Monetario Internacional, todos los países para recuperar su economía deben de apostarle todas sus políticas públicas y estrategias a la vacunación, algo que El Salvador es clave. Y en El Salvador somos líderes regionales en la vacunación. Como te lo mencionaba, ella decía que para recuperar la economía de los países se recomienda que al menos tengan el 40% de su población vacunada este año y que para el próximo año se recomienda que tengan el 70%. El Salvador alcanzó 68% el día de ayer. 68% es casi el 70% que el fondo dice lo tienen que tener el próximo año. No es casualidad que tengamos una recuperación económica tan fuerte del 9%. No es casualidad, es simplemente que se tomaron las mejores decisiones y las mejores estrategias para alcanzar este 9% que ayer el fondo nos ratificó. Vamos a contextualizar tu pregunta. El Banco Central de Reserva, este servidor, es el gobernador del Fondo Monetario Internacional para El Salvador. Tenemos pláticas todas las semanas y te puedo decir que vamos avanzando bastante bien. Las negociaciones obviamente no son un tema que tú puedas tomar a la ligera. Obviamente son decisiones bastante importantes que hay que tomarlas con mucha precaución. Es por eso que nosotros estamos en plena negociación con el Fondo Monetario Internacional y estamos bastante cerca. Nos parece muy acertada lo que dijo el vocero Jerry Rice del Fondo Monetario Internacional. Hace como 3 semanas informó en su conferencia de prensa del Fondo Monetario Internacional que las negociaciones con El Salvador seguían. Y es así, te lo confirma el gobernador del Fondo Monetario Internacional para El Salvador. Seguimos en negociaciones y Moisés, vamos a tomar un compromiso con los medios y con el pueblo que obviamente cuando lleguemos a un acuerdo ustedes van a ser los primeros en enterarse. Vamos a convocar a una conferencia de prensa junto con el vicegobernador, que en este caso es el ministro Alejandro Zelaya, para poder comunicarle a la población que hemos llegado a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y lo queremos hacer obviamente lo más rápido posible, pero queremos hacerlo bien. Y para hacerlo bien, tú tienes que tener todas las alternativas para tomar las mejores decisiones. ¿Me entiendes? Son alrededor de 1.200 millones. Es un programa IFF. Muy bueno, beneficio para el país. Obviamente, ¿qué es lo que incluye? Bueno, la modernización de las infraestructuras del país. El gobierno de El Salvador está comprometido con mejorar todas las infraestructuras del país. Adelantar medidas no sería prudente en este caso porque obviamente estamos en una plena negociación, Moisés, y como te digo, tenemos que tener todas las alternativas para tomar la mejor decisión. Cuando usted me dice adelantar, vamos a contextualizar tu pregunta. Para que el fondo pueda darte un crédito de esa magnitud, tú debes de demostrarle que puedes pagar, ¿sí? ¿Qué te garantiza que tú tienes la fortaleza para pagar? Que la economía se esté manejando. Exactamente, y lo ratificó en el informe que publicó ayer el Fondo Monetario Internacional. Dice que si tu economía es estable y favorable, obviamente tú tienes la capacidad para poder pagarle. El Fondo Monetario Internacional no te va a prestar si tú no tienes la capacidad para pagarte, si no te ve la estabilidad económica para poder pagarte. ¿Cómo se traduce eso? Obviamente, cuando se necesita financiamiento, se tienen que buscarse las mejores alternativas. ¿Cuáles son las mejores alternativas? Plazos largos, y si tienen periodo de gracia es sumamente bueno, ¿verdad?
cualquiera quiere un crédito con un plazo largo, así como Firempresa, plazo largo, un periodo de gracia, como se le conoce acá, y una tasa sumamente baja, cerca del 1% o 2%, pero eso también es parte de la negociación, ¿ya? O sea, no solamente son otro tipo de alternativas, sino que también es parte de la tasa. Y abrirte con el Fondo Monetario Internacional también te brinda la confianza para que otros organismos internacionales también te puedan financiar en las mismas condiciones, no tan buenas como el Fondo Monetario Internacional, pero también similares a las que el Fondo Monetario Internacional te puede dar. Estamos en negociaciones y cada vez lo sentimos más cerca. A nosotros nos encantaría hacerlo lo más pronto posible, obviamente, pero no se puede correr, Moisés. Son decisiones de país que se deben de tomar con cabeza fría y obviamente en beneficio de la población. No se va a hacer nada en contra de la población. Tiene que ir siempre, tal como el presidente Nayib Bukele lo ha mencionado, primero es la población salvadoreña. Se están buscando las mejores medidas. Obviamente el Fondo Monetario Internacional también busca la estabilidad económica de los países, como ya lo mencionamos. Las medidas no se pueden adelantar, obviamente, porque no es prudente adelantar medidas. Ningún país adelanta medidas y esas son las que están en negociación. Por eso no se pueden decir algo porque no están en firme. Y obviamente, tal como lo dijo el ministro Zelaya, que es el encargado del ente fiscal en El Salvador, las medidas no pueden ser en detrimento de la población salvadoreña, sino al contrario, para beneficiar. El gobierno está trabajando en eso, lo ha demostrado el gobierno del presidente Nayib Bukele, que está a favor de las personas vulnerables. Cosa muy particular es que somos líderes regional en la vacunación, que es voluntaria y es totalmente gratis para la población. Muy bien.